Voy a hacer la presentación, después voy a ir pasando la palabra a los disertantes, que van a ser Lucrecia Álvarez, que es de geóloga de IPF, a Martín Parada, que es geólogo de la Universidad Nacional de Río Negro, y yo, que soy Santiago González, que también soy geólogo de la Universidad Nacional de Río Negro y también pertenezco al CONICET. La idea de esta charla es dar un pequeño vistazo a algunos, no todos, de los aspectos profesionales que tiene la geología, ¿sí? Siguiendo un poco en la línea con lo que contaban los alumnos de la carrera en la charla anterior. Entonces, en esta charla vamos a hablar, sí, de las dos cosas que están un poco representadas en esas imágenes que se ven en la pantalla, que son la minería, la industria minera y la industria del petróleo. Pero también vamos a hablar de otras, en las que quizás no son tan, no tienen tanta difusión cuando se habla de la geología. Acá le voy a dar la palabra a Martín, que fue el de la idea de esta gran diapositiva que me parece genial. Martín, tenés el micrófono apagado. Bueno, buenos días, antes que nada, porque no saludé al público en general, así que mi nombre, bueno, como dijo Santiago, soy Martín Parada, estudié geología en la Universidad de Río Negro, en la Universidad Nacional de Río Negro, y bueno, para contarles un poquito, más que nada, para arrancar, como una introducción, cómo es el perfil de un geólogo, ¿no? Cómo trabaja por ahí la cabeza de un geólogo. Por lo cual, bueno, hice esta pequeña ilustración para un poco reflejar qué es lo que vemos en la carrera, así en general, ¿no? Todos, es como que vamos adquiriendo herramientas, eh, como es la física, un poco de química, biología, ¿sí? Matemática, informática hoy en día, que bueno, hace ya unos años ha empezado a ganar como mucho peso la parte de poder adquirir conocimientos en informática, ¿no? En programación. Nos ha ayudado muchísimo como geólogos. Y bueno, todas esas herramientas, lograr integrarlas para poder resolver los distintos problemas que se nos presentan, ¿no? En la naturaleza, en un trabajo, no sé, en cualquier cosa que nos queramos plantear y como una interrogante, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo el análogo que hago es como la caja de herramientas, ¿no? Que uno puede llegar a tener en la casa, el papá o la mamá, ¿no? Y en esa caja de herramientas vamos metiendo, ¿no? Diferentes herramientas que obviamente cuando se nos rompa algo, vamos a poder, mientras más herramientas tengamos y más capacidad de aprender a usar esas herramientas adquiramos, vamos a lograr resolver los que se nos presenten, ¿no? En este caso, bueno, integrando todas estas disciplinas, ¿sí? Que las vamos viendo, vamos adquiriendo durante nuestra formación como profesionales, nacen diferentes profesiones o especializaciones, ¿no? Como es la geofísica, ¿sí? La geoquímica, la geoinformática, que como les dije hoy en día, ya hace muchos años ha ganado muchísimo peso. Y la paleobiología o la paleontología, que también los geólogos tenemos bastante incumbencia, ¿no? En eso, como que tenemos que también, nos da es una herramienta muy importante a la hora de poder también poder datar rocas, ¿sí? Saber la edad de alguna roca. Pero bueno, un poco era eso lo que les quería contar, de cómo trabaja la cabeza de un geólogo, ¿no? Integra muchísimos contenidos, muchísimas disciplinas. Tenemos en la cabeza así como metido un poquito de cada cosa que nos permite eh, afrontar los diferentes problemas geológicos que se nos presentan, ¿no? Y quizás lo más lindo de lo que pusiste en esa diapositiva, Martín, es la historia de la curiosidad, esa palabra de la curiosidad como motor de los geólogos, creo que es muy importante. Tal cual, tal cual. Es el combustible, ¿no? De nuestra cabeza, de cómo pensamos los geólogos. La curiosidad, como puse ahí abajo una frasecita, no sé si se alcanza a ver,
solo los curiosos sobreviven a esta carrera, a esta profesión. a esta profesión. Tal cual. Gracias. Y bueno, y un poco entrando en lo que es la profesión, yo les voy a contar a qué me dedico yo hoy, y después les voy a contar a qué me dediqué también. Hoy yo me dedico a dar clases en la universidad, yo soy profesor, docente de la Universidad de Río Negro, y soy investigador de CONICET, o sea, soy científico. Entonces me dedico a estudiar las rocas, ahí están viendo en primer plano en el centro de la pantalla hay una piedra, ¿sí? Yo, como soy científico, le digo roca, pero básicamente una piedra. Y esas rocas, esas piedras están en los afloramientos, y a veces los afloramientos esos son muy majestuosos, muy grandes, muy bonitos, como los que están en la cordillera, ¿no? En la foto que está arriba a la izquierda pueden ver un afloramiento de rocas en la cordillera, y en la que está abajo de esa un afloramiento que no es tan majestuoso, de hecho hay que estudiarlo tirado en el piso, como el geólogo que está ahí, ¿sí? Que está tirado en el piso tratando de medir una estructura. Pero a su vez también estudiamos las rocas a otro nivel, no solamente en los grandes afloramientos, sino que sacamos ese pequeño pedacito de afloramiento, esa muestra de roca, la llevamos al laboratorio y hacemos, como les contaron los chicos en la charla anterior, cortes delgados y las miramos al microscopio las rocas, porque de esa manera también interpretamos y entendemos qué le pasó a esa roca. Lo que el geólogo, por lo menos en mi caso, quiere saber es cuál es la historia que tiene esa roca para contar, qué es lo que le pasó a lo largo de su vida. Y eso lleva a distintas escalas de observación que van desde el afloramiento a gran escala hasta el microscopio, a una escala mucho más pequeña, o distinta si se quiere. Y lo que terminamos haciendo en general es escribiendo trabajos científicos, contando la historia que de alguna forma le sacamos a esa roca, y haciendo mapas. Ese mapa que está abajo a la derecha es un mapa geológico de un área de trabajo mío, y lo que terminamos haciendo es eso, contando esas historias, representando en el mapas y describiendo rocas, describiéndolas a distintos niveles. Y un poco esto es lo que le transmitimos a los estudiantes de la carrera de Geología en la Universidad Nacional de Río Negro. Bien. Bueno, un poco de lo que yo hago, ¿sí? Es, además de, bueno, tener la posibilidad de poder enseñar, de estar haciendo docencia, también me desempeño como un personal de apoyo científico en el Instituto de Investigación de Paleobiología y Geología de la Universidad de Río Negro y del CONICET. Bueno, trabajo junto con Santiago también, y bueno, muchos de los que están acá en la charla también son compañeros míos de trabajo. Pero bueno, un poco para contarles que un geólogo, bueno, tiene una muy buena aptitud, ¿no? Para desarrollar tareas técnicas de laboratorio que permitan dar apoyo a los científicos y a los investigadores en las distintas actividades de investigación que ellos estén desarrollando, o en participar en un desarrollo tecnológico. En mi caso, yo, bueno, trabajo para la universidad, pero existe lo que es la carrera de personal de apoyo científico en el CONICET, ¿sí? Donde, bueno, lo que yo hago es manejar equipos de alta complejidad, en este caso un difractómetro de rayos X, que lo que a mí me permite es esa muestra de mano que obtuvo Santiago, ¿no? De ese pedazo de afloramiento que él quería ver más o menos qué minerales estaban compuestos, esa roca, qué minerales componen esa roca. Yo con el difractómetro de rayos X le puedo procesar la muestra e interpretarle qué minerales componen esa muestra de mano. Entonces, él puede de esa manera terminar de interpretar los resultados de su investigación, ¿no? Entonces, un poco, bueno, lo que hago es eso, ¿no? Ayudarle, colaborarle y darle apoyo a las diferentes eh, a las diferentes investigaciones que esté llevando a cabo Santiago
o Maísa, ¿sí? Algunos de los que están acá presentes. Otro de los equipos que manejo, no sé, ahí está, gracias Santiago, es un microscopio electrónico de barrido que, como había explicado anteriormente Antonella, ¿no? Antonella, la estudiante, ¿no? de la carrera, que hay muestras de manos que no podemos ver de qué están compuestas a simple vista, ¿sí? Entonces, para eso el instituto cuenta también con un microscopio electrónico de barrido y nos permite, bueno, ver cosas que no están al alcance de nuestros ojos, ¿no? Están más allá de nuestros ojos. Como en este caso, bueno, si logra ver un poquito acá la escala abajo, ¿sí? Van a ver que estas muestras que están acá, de estos microfósiles, tienen menos de 1 milímetro. De hecho, están cercanos al espesor de un cabello, ¿no? Del cabello de una persona. Así que bueno, también lo que hago en este trabajo es operar el microscopio, ¿sí? Observar muestras que me llevan los diferentes investigadores con quienes trabajo, preparar las muestras, observarlas, interpretarlas y darle los resultados para que ellos puedan interpretar nuevamente los resultados, ¿no? Obtener los resultados de cada investigación. Y también, bueno, anteriormente les mostré que podíamos ver microfósiles o muestras minerales, muestras de mano, muestras de roca, ¿sí? Cualquier material sólido lo podemos ingresar al microscopio electrónico de barrido y podemos obtener muy buenas imágenes microscópicas. Pero también, bueno, obviamente damos apoyo a cualquier tipo de investigador, ¿no? O sea, en este caso Santiago, que es geólogo, Maísa, que es geóloga, ¿sí? Pero en el instituto también, y además otros investigadores de otras universidades que acuden a nuestros laboratorios, ¿no? A nuestro instituto de investigación, también damos ese tipo de servicio. Así que en este caso, hace un par de años hubo una invasión de polillas acá en la ciudad de General Roca, así que un biólogo acudió al laboratorio para obtener imágenes de las polillas para poder determinar qué especie era. ¿Sí? Bueno, en este caso salieron unas imágenes muy buenas de esas polillas, ¿sí? Que a él le permitieron, ¿no? Identificar el tipo de polilla que era. Pero bueno, eso es un poco una de las oportunidades laborales que puede tener también un geólogo, ¿no? Trabajar para un instituto de investigación dando apoyo científico, ¿no? Apoyo técnico a los científicos. Y manejando equipos de alta complejidad, como son el microscopio Equipos de alta electrónico y el complejidad. difractómetro de rayos X. Tal vez. Experimentando, ¿no? Porque también estamos en esa etapa de ir eh, probando diferentes preparaciones de muestra, preparando las muestras de diferentes maneras. Sí, es la etapa donde más o menos también siempre con la supervisión de un investigador, ¿no? Del que está a cargo de la investigación, es el que nos supervisa las tareas. ¿Sí? Claro. Bueno, yo ahora les propongo pasar a un plano quizás un poco más técnico dentro de la profesión, que es la parte de la minería. Es una de las industrias que mencionamos al principio de esta charla. Yo tuve la suerte de poder hacer unos años de experiencia en esta industria en la parte de exploración. La parte de exploración es la parte de búsqueda y es la parte de búsqueda de un yacimiento mineral. Particularmente yo trabajé en la búsqueda de yacimientos de metales como el oro o la plata, pero también como el cobre, el plomo, el zinc, el hierro, ¿sí? Y un poco ahí en esa serie de imágenes que están viendo ahora en la pantalla, intento mostrarles distintos aspectos de la actividad de un geólogo en la industria minera.
no es solamente estar en el medio de la montaña, aislado, solo juntando piedras, como quizá uno pensaría enseguida, sino que tiene muchos aspectos. El geólogo participa muy activamente de la parte minera, de hecho, sin duda es una industria, igual que la de petrolera, que requiere una constante participación del geólogo. Lo ven como en la foto de abajo a la izquierda, bajando por escaleras. Esa es una labor minera que uno se tiene que vestir. Fíjense que siempre estamos con casco, ¿sí? Con protectores auditivos, protectores respiratorios, por una cuestión, todas cuestiones de seguridad. Tanto sea bajando a mina, el video que está en el centro, el que está arriba en el medio pueden ver, hay gente trabajando adentro de una mina. De hecho, las dos personas que están ahí discutiendo en ese lugar son geólogos que están discutiendo cómo van a seguir explorando ese lugar, cómo va a seguir la explotación del mineral. Abajo de ese video hay un geólogo que está trabajando en un lugar un poco más cómodo, ¿sí? En un galpón, que está trabajando sobre testigos de roca. Los testigos de roca son muestras que se sacan a partir de perforaciones. El video que está arriba a la derecha, pueden ver un equipo que está trabajando justamente en eso, en sacar esos testigos de roca, en los cuales el geólogo se basa para definir la existencia o no de metales, ¿sí? Y cómo cambia la roca a medida que uno va profundizando adentro de la tierra. Esta actividad es muy interesante. En Argentina hay lugares donde se desarrolla, hay lugares donde no, y hay todo un trasfondo social muy interesante respecto al desarrollo minero. Hay otros países vecinos como Chile, por ejemplo, que tienen otra visión de esta industria, por supuesto otro desarrollo. Sin embargo, es una de las principales, o por lo menos de las más clásicas, salidas laborales de un geólogo. No es la única, como ya les venimos contando con Martín, está la parte académica, la parte tecnológica asociada a los equipos de laboratorio, está la minería, y sin duda la contraparte de la minería podría ser, por ejemplo, la parte de los hidrocarburos. Acá en la parte de hidrocarburos la tenemos presente a Lucrecia, que ella se desarrolla en la industria de los hidrocarburos, es geóloga de YPF. Va a dar una charla mañana, lo cual les recomiendo que a aquellos que estén interesados asistan a esa charla. Y hoy le vamos a robar un poquito de tiempo y le vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con esta industria del petróleo. Lo que están viendo en pantalla un poco es arriba, es cómo es un poco el ciclo económico de la industria petrolera. Y yo creo, Lucrecia, vos acá corregime y por favor mete todos los bocadillos que hagan falta. El trabajo del geólogo pasa fundamentalmente por esa primera parte, ¿no? De la exploración, tanto sísmica como con perforaciones y la producción, en lo que se conoce como exploración o upstream, ¿no es cierto? Sí, sí, exacto. Como vos tenés en la imagen 6 circulitos, ¿no? Que serían lo que divide a la industria en sus dos partes principales, que es el upstream, que es la primera, que es donde el geólogo participa prácticamente en toda la cadena, y la segunda sería el downstream, que es la parte del tratamiento del petróleo, ¿no? Y cómo llega hasta una estación de servicio, que es lo que la gente conoce, o la energía, ¿no? Para el país. El geólogo está principalmente en la primera mitad de la cadena. Claro. Y bueno, la charla que yo le sigo haciendo propaganda, la charla de mañana, que va a dar Lucrecia, va a tratar fundamentalmente sobre esta cuestión de la exploración, particularmente de la exploración del subsuelo. Porque, si se acuerdan las primeras fotos que les mostramos, el geólogo estaba mirando la superficie de la Tierra, estaba tirado en el piso o mirando una montaña. Y lo interesante que tiene quizás la industria, tanto minera, pero particularmente la petrolera, vemos el caso de lo que va a contar mañana Lucrecia, es la exploración de lo que no se ve de la Tierra, de la parte que no está expuesta, el subsuelo.
Y eso se hace a partir de estudios muy complejos, muy interesantes, que son fundamentalmente sísmicos, o sea, usando no los terremotos, pero sí generando ciertas ondas parecidas a las de los terremotos y a partir de las perforaciones. Lo que están viendo en esta diapositiva, en la parte de abajo, es justamente un pequeño esquema de cómo funciona esa exploración sísmica y uno de los equipos, una parte del equipo que se usa para esa exploración. Ese es un camión, ese camión que está a la derecha, eso es lo que se llama un camión vibrador, ¿sí? El medio de ese camión es una gran plataforma que golpea el piso y esos golpes generan ondas parecidas a las ondas sísmicas que son registradas por un sistema de registradores que mañana con detalles nos va a contar Lucrecia cómo funciona todo eso. De la misma forma, y siguiendo ese ciclo de exploración, esa cadena que está arriba, está la exploración por perforaciones. Ustedes saben que hay perforaciones que se hacen dentro del continente, ¿sí? En el suelo, como lo que tenemos acá en la zona, para el lado de Halle o en la provincia vecina de Neuquén. O bien también se pueden hacer perforaciones en lo que se llama plataformas. Esas plataformas están en el mar. Y lo que buscan es el lecho marino, ¿sí? Se busca explorar el lecho marino. Eso seguramente lo han visto en alguna película o han visto algún documental respecto a esa historia. Y finalmente otra cosa con la que estamos muy familiarizados por la zona en que vivimos es la producción de hidrocarburos. Estamos acostumbrados a ver estas cigüeñas trabajando al costado de las rutas, ya casi que forman parte de nuestros paisajes en esta zona de la Patagonia. Y yo acá también me gustaría preguntar a Lucrecia a qué se dedica ella dentro de YPF, y si nos puede contar un poco a qué se dedica y en qué parte de esta cadena ella se desempeña. Bueno, primero una mini introducción, ¿no? Yo estudié en Bahía Blanca, geología. Cuando me recibí entré a YPF. Hace 11 años que trabajo en YPF. Y cuando comencé mi carrera en exploración, que es por ahí la parte más amplia y por ahí más interesante para un geólogo cuando apenas sale de la universidad, ¿no? Porque es donde más tiene la oportunidad de usar la imaginación, como decía Martín al principio, y desplegar la curiosidad. Y la verdad fue una experiencia muy linda. Aprendí muchísimo. Trabajé siempre en lo que es la cuenca neuquina, que está ubicada acá en Neuquén, Río Negro, Mendoza. Y el trabajo en sí que realizaba estando en exploración era, bueno, la búsqueda, ¿no? A través de toda la información que tenemos del subsuelo, un lugar donde pudiéramos tener la posibilidad de encontrar hidrocarburos, ¿no? Petróleo o gas. El trabajo siempre es en conjunto con otras especialidades, no somos solo geólogos, pero bueno, tenemos una participación importante en los primeros pasos, ¿no? Después necesitamos mucha ayuda de los ingenieros para lograr perforar un pozo, pero en sí el lugar digamos como que lo decidimos nosotros a través de todo el estudio que hacemos del subsuelo y todo el conocimiento que podemos llegar a tener, ¿no? Actualmente estoy trabajando en lo que se conoce como no convencional, que es la parte de Vaca Muerta. Si, no sé bien los chicos de dónde son, pero si son de acá de la zona seguramente escucharon hablar de Vaca Muerta. Bueno, comencé también hace un par de años como geóloga de estudio del no convencional en un grupo regional, que fue un poco el traspaso de exploración al no convencional a una escala parecida. Y hoy en día estoy liderando un grupo que se denomina Delineación, que es un grupo en sí que se dedica a ir a aquellos bloques de concesión que tiene la empresa donde hay muy poca información de momento. Hay lugares donde hay mucha información de Vaca Muerta y hay lugares en donde hay muy poquita. Ahí donde hay poca estamos nosotros y la idea es tratar de encontrar la mejor forma de seguir avanzando con el desarrollo de Vaca Muerta hacia zonas por ahí más de frontera, más de borde de cuenca, como se conocen, ¿no?
Bien. Y eso es más o menos lo que hago hoy en día. Bueno, muy bueno, muy interesante. Eh, bueno, tenemos ahí un pantallazo entonces de las principales industrias que mencionábamos al principio, ¿no? Lo que hace Lucrecia en YPF, en la empresa en la industria hidrocarburífera. Les conté un poquito el tema de lo que es el trabajo en la industria minera. Hablamos del trabajo de un geólogo, de un geocientista dentro de la academia, de la investigación, tanto haciendo investigación como dando apoyo. Y algo que no quiero dejar pasar es también la existencia y el trabajo que hace el geólogo cuando no se dedica a esas cosas. También está relacionado con el medio ambiente, con los estudios medioambientales. Que esto es uno de los aspectos quizás más desarrollados en las últimas décadas del geólogo. Son los trabajos menos convencionales, si se quiere, que están ligados a entender cómo nuestra actividad cambia o modifica el medio ambiente y cómo podemos hacer para no evitar cambiarlo, todo lo que hagamos va a cambiar el medio ambiente, pero sí bajar el impacto que generamos con nuestras actividades. Este fue mi primer trabajo como geólogo. ¿Sí? Como ven, salvo por la industria petrolera, pasé por varios trabajos de esta profesión que elegí estudiar. Y bueno, en este trabajo uno estudia, por ejemplo, las aguas subterráneas y las aguas superficiales, estudia las composiciones químicas de las aguas, estudia cómo el agua cambia a medida que se aleja o se acerca de un río o de un glaciar. Estudia los glaciares, ¿sí? Cómo avanzan, cómo retroceden, los glaciares se mueven. Estudia la vida que está dentro del agua que uno está estudiando y por eso se apoya mucho en otra gente, en otros profesionales. Por ejemplo, lo que están viendo en los videitos, esos que están arriba, son biólogos que están con los que yo estaba trabajando en ese lugar de la cordillera, que es en San Juan, que lo que hacían era pescar los peces que vivían en ese río para estudiar la morfología y en base a eso definir cómo era la población que vivía en ese río. Y yo como geólogo estudiaba la calidad del agua, la cantidad de agua que escurría por ese río, y cómo esa cantidad de agua variaba estacionalmente, o sea, por ejemplo, del verano al invierno. En las fotos de abajo, lo que pueden ver es un equipo de trabajo que estábamos fundamentalmente abocados a estudiar la parte de las aguas subterráneas. Hacíamos perforaciones, poníamos bombas y sacábamos el agua para ver la calidad del agua de la zona, la variación y la cantidad de agua que salía de ese lugar. En todos estos casos, los estudios de agua estaban relacionados con el desarrollo de proyectos de minería. Y lo que hacíamos nosotros es lo que se llama estudios de base, que era definir cuáles eran las condiciones previas al establecimiento de una explotación minera. En base a ese estudio que nosotros hacíamos, después se iba definiendo si realmente cuál era el nivel de impacto que tenía la actividad y el desarrollo de esa actividad en ese lugar. Esto mismo se hace para cualquier tipo de industria, ya sea minera en este caso, que fue la que me tocó trabajar a mí, pero si se fuese la industria hidrocarburífera, o si fuese cualquier otra industria, una fábrica de plásticos, una fábrica de autos, de lo que sea, necesita tener lo que se llama un estudio de base ambiental. ¿Sí? Una línea de base. Y bueno, creo que con esto les hemos contado un poco todo lo que queríamos contarles en esta charla, así que les damos las gracias por haberse conectado, por haber participado habernos escuchado. Y bueno, quedamos abiertos a las consultas que nos quieran realizar. Así que los invito a que abran sus micrófonos o que directamente en el chat escriban las preguntas que consideren adecuadas o no adecuadas, tampoco importa. Las preguntas que tengan.
Jerónimo, buenos días. Muchas gracias por la charla. De nada, Jerónimo. De nuevo, si tenés alguna consulta que hacernos, con mucho gusto la vamos a contestar. Bueno, Oriana, muchas gracias por participar. Y lo mismo, si hay alguna consulta, encantados de contestarla. Gracias, Santiago. Bueno, gracias, Martín, y gracias, Lucrecia, por la participación. La verdad, muy interesante. Si bien uno sabe qué es lo que hace como geólogo, siempre es bueno escucharlo. Ahí, Juan, supongo que será, pregunta si es difícil conseguir trabajo cuando termina la carrera. ¿Puedo contestar yo? Sí, claro. Depende, digamos. Básicamente depende porque en el país en el que estamos las condiciones pueden cambiar muchísimo. Entonces quizás vos empezás a estudiar ahora, donde hay trabajo en vaca muerta, y en 5 años cuando te recibís, si todo sale bien, ya cambió la matriz o cambió el plan económico del país. Entonces es difícil asegurarte. Lo que sí pasa, o por lo menos me parece a mí, es que hay muchos campos de aplicación, como mostraron los chicos. En la parte ambiental yo creo que cada vez vamos a tener más injerencia los geólogos, la parte de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en la parte también de, digamos, científica, pero para eso te tiene que gustar. Yo creo que es difícil contestar la pregunta, o para mí sería, yo soy la directora de la carrera actualmente, y sería muy jugado decirte, sí, empezá a estudiar que en 5 años seguro que vas a tener trabajo. De nuestros egresados, que son cerca de 35, hay como un 80% que están trabajando en lo que estudiaron, están trabajando de alguna manera vinculados con la geología. O empresas petroleras, hay muchos trabajando en empresas mineras, hay muchos trabajando en la parte científica, pero realmente sería muy difícil para mí, o por lo menos no es seguro, no sería bueno decirte que sí, que seguro vas a tener trabajo, porque más que nada por el contexto en el país en el que vivimos, ¿no? No sé si capaz que Santiago, Martín o alguno quiere comentar de esto. También creo que esto, y me vas a mover la cabeza diciendo que sí, que es algo que está muy candente, es el tema del hidrógeno. Y que es algo que también tenemos incumbencia hoy en día, y que a futuro vamos a tener mucha más incumbencia en cuanto a la producción de hidrógeno, tanto, bueno, verde, tal vez no tanto, pero el hidrógeno azul, que es el que se obtiene a partir de la separación de la molécula del gas metano, ¿sí? Y bueno, después todo el subproducto que se obtiene, que es dióxido de carbono, y cómo geólogos, equipos de geólogos, van a estar buscando zonas donde se pueda almacenar ese CO2 y que no quede como gas invernadero en la atmósfera, ¿no? Que no sea vertido a la atmósfera y quede como un gas invernadero aumentando, bueno, este tema. Ahí va un poco la pregunta que hace Jerónimo también sobre la geología ambiental y una necesidad en el futuro. No. La geología ambiental es una necesidad actual. Ahora, claro. Y la necesidad de la geología ambiental no pasa solamente por medir los niveles de contaminación o determinar los impactos, sino, como dice Martín y aseveraba Maiza, la cuestión de definir fuentes de energía alternativas, ¿sí? Y cómo aplicar y cómo hacer que realmente sean viables, ¿sí? Sean sustentables, sería la palabra adecuada. O sea, la geología ambiental es una necesidad totalmente actual y, por supuesto, del pasado. Hay que mantenerla hacia el futuro, ¿sí? Siempre pensando en la sustentabilidad. Y eso es una de las grandes, quizás uno de los grandes desafíos de la geología, ¿no es cierto? Poder lograr esa sustentabilidad. Lo que yo les mostré es un pequeño pedacito de lo que hice yo, o sea, es una experiencia personal. Hay gente que hace cosas mucho más interesantes, ¿sí? En la cuestión ambiental. De hecho, la cuestión ambiental, desde que yo dejé de trabajar en eso, ha cambiado mucho. Tengo colegas, amigos y amigas que se dedican a eso,
Y un poco volviendo al tema de conseguir trabajo, de conseguir un laburo cuando uno termina de estudiar, se puede conseguir trabajo, puede ser más difícil o más fácil, va a depender, bueno, de varios factores, una de ellas puede ser el desempeño académico, pero lo que tiene de bueno la geología es que tiene una amplia gama de posibilidades para salir a trabajar. Y eso es una virtud que no hay que dejar de lado en cuanto a la geología. Sí, yo te puedo agregar algo. Dale. Un poco relacionado a los dos temas, ¿no? Es difícil poder decirles que van a conseguir trabajo en el momento que se reciban, porque como decía Maisa, pero tenemos la ventaja de estar en un país que tiene muchísimos recursos naturales y en los cuales el geólogo tiene que intervenir para poder aprovecharlos, ¿no? Desde los tradicionales, como es la minería o el hidrocarburo, que, bueno, es una realidad que hacia el futuro no va a desaparecer, pero sí va a disminuir el porcentaje que tienen en la matriz energética del país y del mundo, pero todo ese periodo de transición hay que atravesarlo y bueno, nosotros, yo voy a trabajar hasta que me jubile en esto y no se va a haber terminado todavía, no es algo que va a ser de acá a 5 años, ¿no? Es un proceso largo y todo va cambiando, ¿no? Pero tenemos la ventaja de estar en una carrera en la que todo ese cambio hacia las energías limpias, ¿no? Como se conocen ahora, también tenemos participación, por lo cual las fuentes de trabajo hacia el futuro van a ir cambiando. Por ahí de las que conocemos ahora, al momento que se reciban, van a haber otras oportunidades diferentes y por ahí hoy no las podemos ver, ¿no? Y bueno, y la parte de la geología ambiental, como decía Santiago, está, lo que pasa es que hoy en día es mucho más visible, ¿no? Y está en la cartera de todos, lo cual está buenísimo que pase, pero bueno, siempre estuvo, ¿no? Por cada trabajo que se encara en minería, en hidrocarburo, en lo que sea, siempre hay un estudio ambiental detrás que se tiene que realizar, se tiene que respetar, se tiene que cuidar muchísimo y la verdad, muchos geólogos trabajan en eso también, ¿no? Perfecto. Mais, ahí hay una pregunta de Juan que quizás vos la podrías contestar. Sí, vamos a hablar un poco en la charla de las 11, pero se la puedo contestar acá también por las dudas si no puede estar en la charla. Sí, se hacen lo que llaman prácticas profesionales supervisadas. Esas prácticas profesionales en general lo que buscan es que los estudiantes participen en actividades profesionales, como dice el nombre. Puede ser en YPF. Ahora, por ejemplo, hay 2 estudiantes que van a trabajar en mineras. Hay 3 estudiantes que están haciendo estas prácticas profesionales actualmente en minería también. Las empresas, digamos, se contactan con la universidad para generar estos convenios. Obviamente que estos 2 años de pandemia no se pudieron hacer porque las empresas y el contexto de la epidemia del COVID-19 no lo permitían, pero sí trabajamos en forma remota, por ejemplo. Entonces, unas pasantías que se hicieron, o prácticas profesionales, fue con ITEC, con el tema vinculado con el hidrógeno, por ejemplo. O sea, fuimos buscando alternativas y no son fijas, o sea, van saliendo estas prácticas y estas pasantías a medida de los requerimientos de las empresas y de la universidad. O sea, no es que tenemos aseguradas las pasantías, sino que se van generando a partir de las necesidades tanto de la universidad como de la empresa. Pero sí, se busca siempre priorizar estas prácticas, ¿no? Que nosotros creemos fundamentales. Pre-pandemia se hacían muchas, por ejemplo, en la Dirección Provincial de Aguas, en el DPA. Se hicieron muchas prácticas profesionales ahí, que bueno, todavía no se volvieron a regularizar, pero la idea es que sí, que se hagan estas prácticas en diferentes entidades, ¿no?